Israel ve la región dividida en dos. Ya sabes, desde el punto de vista de los israelíes, hay dos fuerzas en la región que están en su contra. Una es suní y la otra es chií, los hermanos musulmanes apoyados por Turquía, y los chiíes, los llamados ejes de resistencia, respaldados por Irán. Y ambos bandos son enemigos de Israel. Esa es básicamente la receta para una guerra continua, para este conflicto permanente en la región. Eso significa que percibes y sientes que todo el mundo a tu alrededor es tu enemigo, que tienes que luchar contra todos, que tienes que adelantarte. En esencia, la estrategia militar israelí consiste en atacar de forma preventiva al enemigo, y lo hacen con frecuencia. Cuando se trata del Líbano o de otros lugares en Siria, atacan ciertos objetivos. Nadie sabe muy bien qué está ocurriendo, por ejemplo, en Siria, porque desde Siria, en realidad, nadie les está atacando. Y luego, cada vez que van y atacan algunos objetivos en Siria, eso es lo que está pasando. Y no sé hasta qué punto eso preocupa a Washington, porque a la larga todo gira en torno a librar guerras. E Israel, que sabemos que tiene sus limitaciones, no cuenta con tanta capacidad. Incluso J.D. Vance dijo que 2/3 de lo que tienen proviene de Estados Unidos. Así que si inician algo, Estados Unidos tiene que pelear esa guerra. E Israel va a echarse atrás, como ya vimos en el caso de Irán. Ellos empezaron la guerra, y la continuación del conflicto fue entre Irán y Estados Unidos. Israel básicamente estaba muy implicado con el tema del Líbano. Y en mi opinión, va a ser lo mismo si empiezan algo contra, por ejemplo, Turquía u otros actores de la región. Bueno, creo que desentrañar todo eso va a llevar un tiempo. Israel es, en realidad, un estado sociópata. No muestra empatía ni comprensión hacia ninguno de los demás pueblos de Asia Occidental. Y la razón de eso es que se ha organizado en torno al Holocausto en Europa. Se creó como una patria para los judíos europeos. Los europeos estaban encantados de librarse de los judíos. Se sentían culpables por haber tolerado el Holocausto nazi alemán. De hecho, el antisemitismo estaba muy extendido en Europa, y muchos judíos, en Francia por ejemplo, fueron detenidos de buena gana por los propios franceses y entregados a los nazis. Así que los europeos se sienten culpables. Estaban contentos de deshacerse de su población judía. Y si hubieran podido, probablemente también habrían enviado a los romaníes, a los gitanos, de vuelta a la India, de donde proceden. En fin, quiero decir, el colonialismo europeo fue muy racista e Israel se fundó sobre esa base. Y el Holocausto enseñó a los judíos europeos una lección muy mala, o más bien dos. La primera, que todo el mundo quiere matarte. Y la segunda, que nadie es tu amigo, o que nadie va a ayudarte. Así que tienes que hacer lo que ellos llaman levantarte y golpear primero. El ataque preventivo como única forma de asegurar tu supervivencia. Y claro, Israel quiere seguridad para su gente, que ahora incluye a los judíos árabes, los mizrajíes, que fueron empujados a Israel por la reacción en la región tras su creación, y que en realidad son inocentes. Y recordemos que al contrario del mito que Donald Trump repite constantemente y que muchos israelíes también repiten, hubo paz en Oriente Medio bajo los otomanos. Las distintas comunidades convivían. Hay una novela excelente que Louis de Berniers describe en un libro llamado Aves sin alas, sobre el colapso de ese orden social en el que griegos, armenios, turcos y otros vivían pacíficamente juntos en la época otomana. Su derrumbe, el genocidio armenio y otros acontecimientos que surgieron de ahí. Pero bueno, recordemos que los judíos árabes son inocentes. Han sido absorbidos por esta política psicótica que tiene Israel, que le lleva a ver a todos los demás como enemigos. Y claro, no es que esa percepción de enemistad por parte de otros se haya detenido en Asia Occidental. Quiero decir, los israelíes consideran a los europeos como enemigos potenciales, y en cierto modo tienen motivos. Los europeos asesinaron a muchos de ellos, a muchos de sus antepasados. Así que, tenemos una población traumatizada en un país que se comporta de manera sociópata con sus vecinos.
Y déjame terminar diciendo que lo que Turquía e Irán tienen en común no es su herencia musulmana, sino el hecho de que Israel los considera enemigos y está decidido a someterlos. Eso les da a iraníes y turcos un interés común que de otro modo no tendrían. Así que creo que lo que está haciendo Israel es unir a toda la región, incluidos Irán, Turquía, Siria y otros, en su contra. Creo que Henry Kissinger dijo una vez que incluso los paranoicos tienen enemigos. Y yo añadiría que los paranoicos son especialmente buenos creando enemigos, porque si tratas a los demás como enemigos, ellos acabarán viéndote como tal. Y ahí es donde está Israel. Y no creo que esto sea una receta para la supervivencia del Estado de Israel. Acabo de leer un artículo en Haaretz, que es un gran periódico en Israel, admirable por su honestidad y su valentía, sobre Ehud Barak, alguien a quien conocí cuando era subsecretario de Defensa, un hombre muy brillante. Y él, ya sabes, siempre ha dicho, mira, no podemos seguir así. No podemos tener un sistema de apartheid. No podemos vivir en enemistad con todos nuestros vecinos. Tenemos que hacer la paz. Y una vez me puso el ejemplo de la España musulmana. Dijo que los árabes llegaron a España hacia el año 712 después de Cristo y establecieron toda una serie de emiratos, pequeños reinos. Estuvieron allí durante 800 años, hasta 1492. Y en todo ese tiempo, nunca hicieron las paces con los pequeños reinos cristianos que tenían en sus fronteras. Los trataron con desprecio, con una especie de desdén racial, básicamente. Y al final, eso resultó fatal. Por eso, los israelíes más sensatos, y conozco a muchos, siempre han defendido que el momento de hacer la paz es cuando eres fuerte y cuentas con un respaldo internacional sólido. Israel se ha debilitado mucho, internamente por las divisiones, militarmente por la destrucción causada por misiles y drones iraníes, y políticamente porque ha roto los puentes con sus antiguos aliados. Su apoyo en Estados Unidos, que es el último bastión, se está desvaneciendo mientras hablamos. Así que puede que ya sea demasiado tarde para que Israel haga la paz, si finalmente decide que quiere hacerlo. Hasta ahora, lo que ha descrito como paz ha sido pacificación, es decir, la subyugación, la expulsión, el asesinato o el genocidio de todos los que se le oponen, incluidos iraníes y turcos. Ahora bien, por supuesto, hay cuestiones concretas entre Israel y Turquía relacionadas con las posiciones que cada uno ocupa en Siria, sus relaciones con los kurdos, la simpatía turca hacia la población que sufre en Gaza y otras cosas. Pero en el fondo, el problema es la agresión y la hostilidad israelí hacia todo aquel que no sea israelí. ¿Crees que vamos a ver, con lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos, mucha gente diría que quizá el AIPAC se está debilitando por lo que ha pasado en Nueva York, por ejemplo? Tenemos el caso de Nueva York, tenemos el caso de Thomas Massie, donde el AIPAC fue contra él en las primarias y lo derrotó, básicamente gastando más de $40 millones. Fue enorme para unas primarias. Pero en el caso de Nueva York, fueron ellos los derrotados, y eso es muy significativo. Es algo cuanto a la opinión pública en Estados Unidos, muchos dirían que ahora el sistema es, digamos, demasiado favorable a Israel. Así que no puede haber ningún tipo de cambio a corto plazo. Pero parece que los cambios en la opinión pública entre la gente de Estados Unidos están saliendo a la luz con estas nuevas primarias en Nueva York y en otros lugares. Y esto debería preocupar a los israelíes, porque a largo plazo ven cómo ese cambio está llegando también a los políticos. Es posible que el próximo presidente de Estados Unidos sea una de esas personas que entiende lo que está ocurriendo y lo que puede pasar en la próxima década, por ejemplo. Bueno, creo que están muy preocupados.
Y esto se puede ver, se puede medir, por la cantidad de dinero que el Ministerio de Asuntos Estratégicos, que se encarga de la Hasbará, la propaganda de autojustificación de Israel, está destinando a ese fin. Están inyectando enormes sumas de dinero en propaganda, pero no funciona. No, creo que el resultado más revelador de las primarias recientes fue la elección de una abogada nacida en Etiopía, una mujer en Colorado, muy guapa, como muchas mujeres etíopes, pero eso no explica su victoria. Ganó porque la habían expulsado de su bufete por haber apoyado los derechos del pueblo palestino. Y hubo suficiente entusiasmo entre los votantes como para que, a pesar de las enormes cantidades de dinero invertidas por AIPAC y otras organizaciones afines, grupos de propaganda sionista, ella ganara con un margen claro. Así que creo que no es solo en Nueva York. He visto que en Los Ángeles también hubo una sorpresa. Y bueno, creo que hay varias cosas que están coincidiendo. Veremos en las elecciones de mitad de mandato si son tan reales como parecen. Pero lo que se ve es una auténtica indignación ante la indiferencia de la élite política estadounidense. El hecho de que haya sido comprada por el lobby sionista, de que esté corrompida por ese lobby, de que no escuche ni siga los valores de los estadounidenses de a pie, y de que no condene a Israel por sus actos maliciosos, por sus acciones perversas en lugares como Gaza, Cisjordania o Líbano, o incluso en Siria, aunque la mayoría de los estadounidenses no son muy conscientes de lo que Israel está haciendo allí. Así que tenemos eso, pero también una ola enorme, un auténtico tsunami de enfado ante la corrupción general de la política, la desconexión de la élite con la gente común, la incapacidad del Congreso para lograr nada, y la creciente tiranía del Tribunal Supremo, que está haciendo cosas realmente extrañas y que la mayoría de los juristas rechazan. Y por supuesto, el comportamiento tan extraño de Donald Trump, que es totalmente incoherente y se imagina todo tipo de cosas. Quiero decir, una de las cosas más absurdas que están pasando ahora, en mi opinión, es la polémica sobre el estanque reflectante del National Mall. Ya sabes, si pones un color oscuro, tú que eres ingeniero lo sabes, si pones un color oscuro en el fondo de una piscina poco profunda, el agua se calienta porque el sol es absorbido por el material oscuro, pasa al agua y luego se libera al aire. Y así se crea el entorno perfecto para que crezcan algas. Y eso es exactamente lo que tenemos. Y ahora se dice que el fracaso de este proyecto no fue un problema de diseño, sino que lo causaron unos vándalos. Fue vandalismo. Y hay un campeón olímpico que ha sido detenido y acusado de un delito grave por un vandalismo imaginario. Ya sabes, este tipo de cosas hacen que los niños digan, dile al emperador que no lleva ropa. Puede que se imagine que la lleva, pero no la tiene. Y la ironía es aún mayor, porque claro, Donald Trump niega que el cambio climático sea real. Ha hecho todo lo posible por desmantelar los parques eólicos, pagando a las empresas para que retiren lo que habían instalado, algo que habría proporcionado energía a comunidades costeras y a otras zonas. Ha desmantelado los esfuerzos para mejorar la eficiencia del combustible en los automóviles. Ha seguido la absurda prohibición de la administración Biden sobre la importación de vehículos eléctricos o de tecnología procedente de China. Y aún así, se presenta como un campeón. Se retiró del Acuerdo de París. Defiende el carbón y otros combustibles fósiles. Eso de excava, venga, perfora, venga, perfora. Y aquí tenemos el clima, la realidad del clima. Es decir, que la mayoría de los estadounidenses ni se atreven a salir el 4 de julio. Habrá muertes en el National Mall de Washington por el calor y la humedad. Así que la naturaleza sigue ahí y no está contenta con Donald Trump. Y sí, hay un repunte. En este caso, hablas de Ramdani y de otros en Nueva York. Son los socialistas democráticos de América. También está Metem Kiros, en Colorado, la mujer etíope de la que hablé antes. Pero en la derecha, esto es en la izquierda, en la derecha ocurre lo mismo. Básicamente, el sistema político estadounidense
se está desmoronando por la desconexión total de Donald Trump y de su administración con la realidad. No se puede vivir así para siempre, como demuestra la venganza del cambio climático con la ola de calor que estamos sufriendo. Sí, él no los llama socialistas, los llama comunistas. Y esto es, ya sabes, uno de los mayores problemas para Estados Unidos, si no el mayor. Y esta es la percepción por parte de... Pero eso no cambia, embajador, la realidad dentro del Partido Demócrata. Creo que con el tiempo veremos a gente como Chuck Schumer o Hakeem Jeffries quedar apartados por el movimiento que está ocurriendo dentro del Partido Demócrata. Exacto. Las personas que están siendo elegidas en las primarias se niegan abiertamente a comprometerse a apoyar al liderazgo demócrata actual, especialmente a Schumer y a Jeffries. Y hay una sensación general de hartazgo en el país con los políticos profesionales. Eso se refleja en la actitud hacia el Congreso. El Congreso nunca ha tenido un nivel de aprobación tan bajo como ahora, y con razón. En realidad, funciona casi como un sello de aprobación automática. De hecho, pasé un tiempo en China, y el Congreso Nacional del Pueblo, que suele describirse como una asamblea que solo ratifica decisiones, tiene debates sobre los temas mucho más intensos que los que vemos ahora en nuestro Congreso. Sabes, quizás sea menos tolerante con comportamientos rebeldes como el de Thomas Massie, pero al menos debate los temas y lo hace en serio y elabora políticas. Estados Unidos ha caído muy bajo y este es nuestro 250 aniversario de la independencia. No es el 250 aniversario de la revolución. La revolución ocurrió de verdad en 1787, 21 años después, con la aprobación de la Constitución y la Carta de Derechos. Y esa revolución está siendo deshecha por el Tribunal Supremo, que se inventa todo tipo de cosas que dice que son originales, pero no lo son. Por el Congreso, que se niega a dar la cara, y por el presidente, que vive engañado y aplica una política ilusoria.